Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues ya hemos dado 5 minutos para que lleguen nuestros invitados. Desde el IGAC, desde la Dirección de Investigación y Prospectiva, les da una cordial bienvenida a la conferencia de nuestro viernes de investigación. En esta oportunidad tendremos una charla muy interesante, aplicación internacional del sistema de clasificación geomorfológica aplicado a los levantamientos de suelos IGAC en las regiones de San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango, ya nuestra ponente nos dirá los nombres correctamente, en la República de Guatemala. Agradecemos a todos los presentes y a quienes se van uniendo por acompañarnos en este nuevo viernes de investigación. Mi nombre es Mónica Patricia González, yo soy profesional especializado de la Dirección de Investigación y Prospectiva del IGAC. Estaré moderando esta jornada donde hoy aprenderemos acerca de este estudio que nos comparte nuestra investigadora Seiry Soleini Vargas Tejedor, quien es ingeniera geóloga, magíster en geomática, investigadora junior reconocida por MinCiencias y hace parte del grupo de investigación de geomática liderado por la Dirección de Investigación y Prospectiva del IGAC. Seiry se ha desempeñado como intérprete y control de calidad en geomorfología, morfodinámica, erosión, entre otros, en proyectos de amenazas naturales, cartografía geológica, geomorfológica y exploración mineral en varias regiones del país para diferentes instituciones, entre las que se encuentran el IGAC, el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano. Ha sido docente de la Universidad Católica de Manizales y la Sergio Arboleda. Es coautora del Sistema de Clasificación Geomorfológica Aplicada al Levantamiento de Suelos publicado por el IGAC y del Libro de Recursos de Minerales de Colombia publicado por el Servicio Geológico Colombiano. Actualmente es intérprete de Geomorfología Aplicada al Levantamiento de Suelos para la Subdirección de Agrología del IGAC y es asesora en temas geológicos y geomorfológicos del Ministerio de Agricultura de Guatemala. Les recordamos que las preguntas las se pueden ir formulando en el chat de la reunión y al terminar la presentación, la investigadora Seiry procederá a responderlas. También les recomendamos registrar su asistencia en el formato que les compartiremos permanentemente en el chat, así que le doy la bienvenida a nuestra investigadora Seiry Vargas. Muchísimas gracias por tu participación, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu experiencia en estos estudios específicos. Los micrófonos son tuyos, bienvenida y adelante. Gracias, muy buenas tardes para todos los asistentes. Voy a compartir un momento pantalla para compartir la presentación y ustedes me indican si la observan bien. Listo, cuéntenme, ¿todos la observan? Sí, Seiry, la estamos viendo. Te voy a quitar el primer plano que te tenía para que puedan ver bien la presentación. Listo, perfecto. Ay, recuerda de pronto poner el puntero por si necesitas señalar algo. Muchas gracias por el recordarles. Claro que sí. Muchas gracias, Seiry. Ahora sí, todos los micrófonos son tuyos. Listo, muy buenas tardes. Primero agradecer al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través de estas jornadas de viernes de investigación por la invitación a presentar este trabajo, que es la primera aplicación internacional del sistema de clasificación geomorfológica del IGAC en una región de Guatemala. Entonces, y también agradecer a todo el público que está presente hoy en esta ponencia. En primera instancia, este trabajo se realizó en el marco de un convenio que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se desarrolló específicamente para la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo de la DIGIGER del MAC. Entonces, bueno, ya entrando en materia, voy a cambiar la diapositiva. Listo. Voy a esperar, listo. Bueno, vamos a ver qué es lo que se observará durante la ponencia. Vamos a ver algunas características generales del área de estudio, un contexto físico, un contexto geológico que nos permitirá ir entendiendo desde la génesis de esta región las características geomorfológicas que se clasificaron y que se encontraron con base en el sistema IGAC. Un diseño metodológico general, donde también observaremos qué materiales, qué métodos se usaron y haciendo énfasis de algunos conceptos del sistema IGAC que fueron necesarios el ser
aplicados en este trabajo y unos resultados a nivel general como los paisajes, los materiales geológicos, la leyenda geomorfológica, entre otros. En la imagen que ustedes ven en la diapositiva se observa el volcán Pacayán, que es característico de la región guatemalteca. No hace parte de la zona de estudio que estamos hoy hablando, pero sí nos introduce de una manera muy gráfica las características principales que tiene este país centroamericano. Vamos a ver si hay cambio de... Listo. Bueno, Guatemala. Guatemala se encuentra ubicada en la parte más septentrional de América Central, como ustedes observan aquí donde estoy señalando con el puntero. Se encuentra limitando al noroccidente con México, al oriente con Belice, al suroriente con Honduras y El Salvador, también al oriente con el Mar Caribe y al suroccidente con el Océano Pacífico. Presenta alturas que van desde el nivel del mar, en las zonas que tienen limítrofes con el mar y con el océano, hasta máximas de 4.000, 4.200 metros, los cuales corresponden a estructuras volcánicas muy propias del territorio. Una de estas es el volcán Tacaná, que es el que ustedes observan acá, cuya estructura se comparte con México, y el volcán Tajumulco. Allí encontramos las mayores alturas del territorio guatemalteco. La región que hoy vamos a hablar es la que se encuentra resaltada en color azul en la parte suroccidental de Guatemala. En esta región hace parte de los departamentos de San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango. Para un mayor contexto, digamos, geográfico, se encuentra al occidente del reconocido lago de Atitlán, que es muy turístico y muy bonito, hacia el occidente. En esta región también se ubican parte de las ciudades más importantes de Guatemala, como son San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, entre otras. Es importante mencionar que esta región ha sido denominada informalmente en el marco del convenio que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el Ministerio de Agricultura de Guatemala como la región Santoque. Entonces, durante la presentación ustedes me van a escuchar indicar esta región como la región Santoque. También en el área vamos a describir parte de los ríos principales que son también agentes modeladores de las formas que encontramos en el territorio. El río Suchiate, que es en la parte occidental, que es frontera con México, el río Naranjo, que hace parte limítrofe del departamento de San Marcos con el departamento de Quetzaltenango, y el río Ocos, que es el límite de la zona de estudio. Entonces ya tenemos aquí un contexto físico de dónde estamos ubicados. Ahora vamos a ir a un contexto geológico. Entonces, la región de Santoque tiene unos rasgos característicos y que son rasgos tectónicos característicos del territorio guatemalteco. En primera instancia está la cordillera centroamericana, que es la que ustedes ven aquí en tonos cafés, marrones y verdes. Esta cordillera centroamericana tiene una dirección oeste-este. Esta cordillera, digamos, es importante porque en ella se desarrollan las principales sierras del país. Al norte la Sierra de los Cuchumatanes, al suroriente la Sierra de las Minas y al occidente la Sierra Madre. La Sierra Madre es el rasgo geográfico más importante que tiene la región de Santoque, y es importante porque en ella se desarrolla la cadena volcánica característica de Guatemala, que se extiende desde Panamá hasta un poco más de México. Y el otro rasgo importante es la parte pacífica o la zona costera del Pacífico, que se encuentra en la parte suroriental. Entonces, esta zona es tectónicamente activa, al igual que todo el territorio guatemalteco, y en ella confluyen tres placas tectónicas. Y vamos a ir desde este marco geológico regional para entrarnos a un marco más detallado. Esta interacción de placas pues, se traduce en cómo está la configuración geológica y por ende las expresiones geomorfológicas del territorio. Al norte, la placa Norteamérica choca con la placa Caribe, que son estas tres placas son las que, digamos, que interactúan en este territorio. Ese choque es un límite de tipo transcurrente que en el territorio se traduce o se expresa mediante un sistema de fallas que se llama Jocotán-Motagua, que es los lineamientos que ustedes pueden observar, que en este momento estoy resaltando con el puntero, que también tienen una dirección oeste-oeste. Este sistema de fallas o esta sutura que genera la interacción de la placa Norteamérica con Caribe divide a Guatemala en dos grandes bloques, geológicamente hablando.
en este bloque, que es el bloque Maya, y el sur, que es el bloque Chotis. Este bloque es donde está la región de Satoque, y es importante porque él está constituido por un basamento de tipo ígneo metamórfico, un basamento de composición principalmente granita o de tipo ácido, y metamórfico de gneiss, esquistos, mármoles, entre otros. Este basamento se encuentra aflorando principalmente en la zona occidental del área, pero en mucho del resto de la región se encuentra tapado por los depósitos o por los procesos y productos volcánicos que se tienen desarrollándose en la Sierra Madre. La segunda interacción importante que incide en las características del territorio es la subducción de la placa Cocos con la placa Caribe. Esta zona de subducción genera la cadena volcánica que es característica del territorio guatemalteco. En el área se expresa con varios centros eruptivos de grandes dimensiones, que son varios, digamos que vamos a nombrar los más importantes, pero hay muchísimos más. Más o menos son 7 focos importantes, que son el volcán Tajaná, el volcán Tajumulco, el volcán Chicabal, el volcán Siete Orejas, el volcán Santiaguito, el volcán Santa María y el volcán Cerro Quemado. Estos volcanes han tenido un volcanismo activo durante el Cuaternario e incluso se han reportado grandes erupciones volcánicas de tipo pliniano. Los productos de este volcanismo han generado las principales geoformas dentro del territorio, como podemos observar aquí, es un flujo piroclástico que se ha dado en el volcán Santa María, y también pues hay otros volcanes que han generado grandes erupciones con diferentes tipos de productos volcánicos. Esta zona de subducción también genera, o el choque o la subducción de esta placa dentro de la otra, también genera la fosa mesoamericana, que es esta de acá, que se encarga de recibir todos los sedimentos que vienen desmantelados desde la Sierra Madre hasta el Océano Pacífico. Es decir, la Sierra Madre, por aquí está el Océano Pacífico, esta fosa se encarga de recibir todos los sedimentos que vienen de acá. Ya teniendo en cuenta este contexto geológico que nos va a marcar muchos de los resultados en la caracterización geomorfológica que realizamos. Entonces vamos a ir ya a un aspecto más metodológico. Es importante mencionar dentro de la metodología que la DIGIGER del MAGA había desarrollado una cartografía geomorfológica inicial para esta zona. Esta cartografía se realizó utilizando métodos de estereoscopía análoga, es decir, estereoscopio de espejos y su posterior transferencia digital, usando diferentes conceptos geomorfológicos, donde se han incluido una amplia literatura y conceptos incluso de Colombia, de diferentes, autores que han impactado y han intervenido en esa cartografía geomorfológica. Entonces, con base en esto, se decidió realizar 2 frentes de diagnóstico de la cartografía geomorfológica existente. Una, la leyenda geomorfológica, cómo estaba la leyenda geomorfológica de los atributos que se capturaron, y otra enfocada a la cartografía geomorfológica, la capa de interpretación. Con base en ese diagnóstico voy a escribir muy rápidamente cómo se hizo el proceso metodológico para esta caracterización geomorfológica, la cual incluyó un proceso de análisis, validación y homologación de esa cartografía capturada a los conceptos del sistema IGAC. Entonces, en primera instancia, generamos una leyenda preliminar con base en el sistema IGAC. Luego de ese diagnóstico, se construyó esta leyenda y posteriormente se realizó una visita de campo con el fin de determinar si los conceptos que han sido consignados en el sistema IGAC y se han desarrollado para Colombia son aplicables al territorio guatemalteco. En esa visita de campo se pudo comprobar que sí, que efectivamente muchas de las consideraciones que hemos desarrollado en el sistema geomorfológico para Colombia eran aplicables para el territorio guatemalteco. En el marco del convenio que tiene el Ministerio de Agricultura de Guatemala con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para esta asesoría técnica en los desarrollos de los estudios de suelos, se solicitó la Leyenda Nacional de Geomorfología. La Leyenda Nacional de Geomorfología es una leyenda que se ha construido a nivel nacional para toda Colombia y que acompaña al sistema. ¿Qué permite esta leyenda? Generar una cartografía a nivel nacional estandarizada bajo los mismos conceptos y bajo los mismos criterios de calidad. Entonces, esta leyenda se la entrega el IGAC en el marco del convenio y de allí nace la leyenda de interpretación del área de Santoque. Paralelamente, también se hizo un análisis de la información geológica que vamos a detallar más adelante, con base en muchos instructivos que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que acompañan el sistema de clasificación geomorfológica con el fin de determinar la leyenda final de interpretación.
Paralelamente, como les comentaba, también se hizo un análisis de la cartografía geomorfológica producida mediante técnicas análogas. En esta interpretación y junto con la leyenda establecida en el paso anterior y en la visita de campo, empezó a hacerse polígono a polígono un proceso de homologación a los conceptos IGAC, solamente interviniendo en aquellas áreas que eran estrictamente necesarias, pero respetando la mayor cantidad de las líneas que han sido capturadas. Evidentemente, el proceso de transferencia análoga digital ha traído algunas consideraciones importantes a nivel de precisión temática, de nivel de detalle, pero es entender que esto es un proceso y es el primer acercamiento que hace el Ministerio de Agricultura de Guatemala a implementar el sistema IGAC, que ha sido publicado de forma oficial en el año 2019. Esta información se migró a una geodatabase con el fin de poner algunas reglas topológicas de calidad, no todas las que actualmente cuenta el Instituto para evaluar la cartografía geomorfológica por ser un proceso de homologación, pero sí garantizar ciertas cosas que son importantes en el manejo de una capa bajo los sistemas de información geográfica. Una vez se tuvo esta homologación, pues se produjo la capa final y la elaboración de un documento que acompañará el estudio de suelos de la región de Santoquia. Entonces, vamos a ver ya, entramos un poco más en materia, los materiales y los métodos que usamos para este proceso. Como les comentaba, la cartografía se utilizó con métodos análogos donde se imprimieron fotografías aéreas y se interpretó con estereoscopio de espejos, lo que digamos que limitó el uso de otros insumos de sensores remotos. Y estos insumos los cuenta la DGGER del MAGA con ellos y sí fueron utilizados para este proceso de homologación, entonces los voy a nombrar de manera rápida. Se utilizaron imágenes de sensores remotos, imágenes ópticas, específicamente un mosaico construido a partir de las imágenes del sensor Sentinel-2 con una resolución espacial de 10 metros. Este mosaico se construyó a partir de las bandas del azul, del verde, del rojo y del infrarrojo, con fecha de toma del año 2020, que tiene el 100% del cubrimiento del territorio guatemalteco. Adicionalmente, se utilizó un ortofotomosaico, que es el que ustedes observan en la parte inferior, construido a partir de las fotografías aéreas tomadas con la cámara Vexel, que tiene una resolución espacial de 30 centímetros con una fecha de toma del año 2005 y un cubrimiento del 100% del territorio guatemalteco. Este insumo fue generado por el consorcio Pasco Finca para el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Adicionalmente a estos insumos ópticos, también se tuvo en cuenta dos modelos digitales. El primero es el modelo digital del terreno, resultado de la restitución fotogramétrica de las fotografías aéreas que se tomaron con la cámara Vexel, el cual tiene una resolución espacial de 15 metros, y el modelo digital de elevación de libre descarga, que también en Colombia lo usamos, a los Parsar con 12.5 metros de resolución espacial. Es importante mencionar que la escala de salida de la información cartográfica para Guatemala, o la escala de salida oficial, es escala 1.50.000, y por ende, pues estos son insumos que cumplen perfectamente con la resolución espacial para cumplir el nivel de detalle. Adicionalmente a esto, pues se utilizaron los productos derivados de estos modelos, como son el mapa de sombras, el mapa de pendientes, las visualizaciones en falso 3D, entre otros. Adicionalmente a estos insumos de sensores remotos, también utilizamos la información geológica del área. Son aproximadamente 9 planchas geológicas que fueron producidas por el Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, pero también por la Universidad del Estado de Luisiana y el Dartmouth College de los Estados Unidos. Esta información geológica se encuentra a diferentes escalas, 50.000, 250.000 y 500.000. Y aunque los instructivos y manuales del instituto pues dan la recomendación de que se utilice la misma escala de información geológica para la producción de cartografía geomorfológica, al igual que en Colombia nos encontramos con el limitante del nivel de detalle de la información geológica. Entonces, pues utilizamos la información que hay, que también nos pasa en Colombia utilizando información escala 100.000 para cartografía 25.000, es parte del limitante que siempre encontramos, ¿verdad? Entonces, esta fue la información geológica que utilizamos. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos, a hablar del sistema de clasificación geomorfológica del IGAC. Bueno, este sistema ha sido publicado, como les indicaba, de forma oficial en el año 2019, aunque trabajado por más años en la producción de cartografía geomorfológica en la subdirección de agrología del IGAC. Este sistema es el resultado de un método exploratorio inductivo donde se divide o se segmenta una porción del territorio en 6 niveles jerárquicos que van de lo general a lo particular.
Este sistema está clasificado aquí, estos son los 6 niveles jerárquicos, empezando por la geoestructura, que es casi todo lo que hemos visto en este concepto geológico y tectónico, que no es cartografiable, pero que nos enmarca un modelo geomorfológico y cómo construir un modelo geomorfológico. Aquí están los otros niveles que se detallan. Digamos, este modelo hace equivalencias o las definiciones genéricas de cada uno de esos niveles en sus geoformas, hace equivalencias con el sistema taxonómico de los suelos. Y este sistema está basado en lo propuesto por Alfred Zink, donde las unidades geomorfológicas son definidas con enfoques geopedológicos, intentando, o digamos que esta geomorfología coayuda a la representación cartográfica de los suelos, a hacer su análisis, su distribución, y por eso está basado en Alfred Zink, que fue, digamos, el padre de este sistema, aunque nosotros pues hemos incorporado conceptos, acotado cosas específicas para Colombia, y también se han generado reglas cartográficas para cada uno de los niveles de detalle. Es importante mencionar que el sistema pues presenta una leyenda jerárquica y además pues aparte de los conceptos donde se definen cada uno de estos niveles, está acompañado con el uso de esta leyenda a nivel nacional y instructivos, guías y manuales que acompañan todo el proceso metodológico para producir cartografía geomorfológica bajo los estándares de la Subdirección de Agrología del IGAC. Entonces, bajo estos conceptos fue que se hizo el proceso de homologación y análisis y caracterización geomorfológica de la región de estudio. Bueno, como les comentaba, el MAGA realizó una cartografía digamos, con técnicas de estereoscopía. Entonces vamos a hablar un poquito del estado de esa cartografía. Inicialmente, en la fase de diagnóstico, nos dimos cuenta que habían mezclas de términos utilizando, digamos, términos que significaban lo mismo, pero separados de forma diferente, y lo que ha hecho mucho el sistema IGAC es reducir esa redundancia de términos, es estandarizar el uso de la terminología, es encontrar el mismo lenguaje para que cualquier profesional de las ciencias de la Tierra pueda producir información estandarizada a nivel geomorfológico. Entonces, por ejemplo, teníamos la mezcla de ambientes morfológicos con ambientes morfogenéticos, ambientes que eran similares separados de forma distinta, que la separación y los niveles jerárquicos no se mantenían y las relaciones de pertenencia, y asimismo tampoco había una clasificación clara de los materiales geológicos. Generalmente o suele suceder que la lectura del mapa geológico se le atribuye digamos, a la caracterización de la forma del material geológico que describe una forma del terreno. Pero es importante mencionar que el sistema IGAC ha organizado esta caracterización del material geológico en alrededor de 27 grupos que han sido utilizados también para esta caracterización de geomorfología en la región de Santoque, evitando algunas incongruencias. Por ejemplo, una unidad geológica puede contener varias unidades geomorfológicas y por ende hay que darle una correcta lectura a la información geológica y hacer una caracterización de esta para que sea un atributo que acompañe la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos. Entonces, esta información, digamos que luego de este diagnóstico se vio la necesidad también de hacer una caracterización de la información geológica del área. Entonces, esa fue, digamos, la parte de diagnóstico de la información geomorfológica. Entonces, a partir de esta diagnóstico construimos la tabla de materiales geológicos para esta región, la cual en Colombia también existe y ha sido el resultado de todos los procesos de interpretación que hemos realizado, los cuales son como el timón que nos dirige a nosotros los profesionales que interpretamos para la caracterización de esos materiales. Entonces, en Guatemala, en esta región, se empezó a analizar unidad geológica por unidad geológica con base en el grupo de materiales geológicos y cuál era su caracterización. Este proceso más o menos se describe a nivel general como tomar la información, y hay dos instructivos que rigen parte de este proceso, que es la interpretación y separación de las unidades tipificadas con base en IGAC y la interpretación de materiales geológicos a partir de insumos de sensores remotos. Esta información también ha sido publicada en un artículo con el fin de dar más detalle acerca de la caracterización de los materiales. En la fotografía ustedes observan el basamento ígneo metamórfico de composición granítica, que específicamente el de la foto, cubierto por esos materiales piroclásticos y flujos y demás materiales volcánicos que se han desarrollado en la región y que son característicos. Y además esta tabla de datos
que se ha construido para esta región será un avance para todas aquellas interpretaciones que vengan para Guatemala en adelante y que les permita realmente dar una correcta lectura a la información geológica para luego traducirla como atributo de la capa de geomorfología. El material geológico, de acuerdo al sistema EGAC, está definido como el material que da origen a las formaciones superficiales que sirven de sustrato a las geoformas y a esos sedimentos no consolidados. Con base en la información que nosotros analizamos y esa información geológica que se desprendió, se pudo determinar que en este territorio dominan las salteritas de diferentes tipos de rocas, principalmente, evidentemente, ígneas y metamórficas por la composición de ese basamento, de ese bloque Chortis, del cual está donde se encuentra ubicada la región de Santoque. Y un 30% con sedimentos de variada procedencia. Pero dentro de esta gama dominan las salteritas de rocas ígneas extrusivas félsicas e intermedias, que son las que ustedes observan en la primera fotografía, resultado de un volcanismo de tipo ácido, de las composiciones del magma que asciende a la superficie y que son de composición ácida, que después pasa a ser una lava cuyo emplazamiento y forma y morfología da la expresión de una colada de lava cuya composición son las salteritas de rocas ígneas extrusivas félsicas e intermedias. También tenemos en un gran porcentaje las salteritas de rocas volcanoclásticas, que son ¿cuáles materiales? Los otros productos volcánicos, estos piroclastos que luego se emplazan y dan otras expresiones morfológicas, que también están representadas en unidades como las ignimbritas de San Marco, de San Pedro Satacatapeque, entre otras. Y por otro lado, y en menor proporción, pero también abundantemente, la composición del propio basamento antiguo, que es de tipo paleozoico, que es de una composición granítica, como ustedes lo observan aquí en la fotografía. Materiales que son muy característicos de las partes altas de esta zona de la región de Santoque. Bueno, para definir los materiales, los paisajes, utilizamos específicamente los criterios que están consignados en el sistema IGAC, utilizando todos estos insumos de sensores remotos. Por ejemplo, para el piedemonte, aquí en la presentación estoy describiendo cada uno de los criterios que son aplicables a Guatemala, como por ejemplo su origen está relacionado con la acumulación de los sedimentos transportados por ríos y drenajes que descienden de las cordilleras hacia las depresiones tectónicas. Estos son tal vez los paisajes más abundantes en la región de Santoque, pero el sistema EGAC contempla otros paisajes, solo hemos traído los que son aplicables a la región de Guatemala. Por ejemplo, la montaña se desarrolla donde ha habido procesos orogénicos, se acentuaron los relieves estructurales en las cordilleras y en algunos sectores se formaron cuerpos volcánicos que modificaron el relieve. Así para cada uno de los paisajes definidos en esta caracterización geomorfológica. Entonces, ya como resultados podemos observar la distribución de los paisajes. En el área, de acuerdo con el sistema IGAC, se encontró la montaña, el piedemonte, la planicie y el valle. Principalmente la montaña, con una extensión de más o menos el 74% de la zona. El piedemonte, que es el resultado de todos los sedimentos que vienen desde las partes altas y que son acumulados en esta zona, con el 21% del área. La planicie, que es la zona aquí costera y donde confluyen, donde se unen ya todos los ríos que van drenando del área, aproximadamente el 2.89%, y el paisaje valle confinado a los ríos que nombrábamos en la primera parte de la presentación, que se encuentra confinado entre el paisaje piedemonte. Aquí una fotografía de la Sierra Madre y los focos volcánicos y el piedemonte en la margen occidental de la Sierra Madre. Aquí tenemos la leyenda geomorfológica con base en el sistema EGAC. Como les comentaba, es una leyenda hija de la leyenda nacional de geomorfología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se establecieron qué elementos, de acuerdo a las características propias del territorio. Entonces se identificaron 4 paisajes, 3 ambientes morfogenéticos, 24 tipos de relieve, 9 grupos de materiales geológicos y 33 formas del terreno. Obviamente la cartografía llega a nivel de forma del terreno, pero pues por efectos de visualización solo dejamos hasta tipo de relieve. Y esto es importante mencionarlo porque
El sistema de clasificación geomorfológica del IGAC contempla normas cartográficas para escala 1/100.000 y 1/25.000. Y como les comentaba, la cartografía geomorfológica de la región de Guatemala se realiza a escala 1/50.000, lo que significa que se deben hacer ajustes a esos requerimientos cartográficos y a esas normas cartográficas para empezar un proceso de interpretación desde cero, utilizando todas las normas o instructivos que acompañan el sistema de clasificación geomorfológico del IGAC. Aquí también les comento que hicimos una segunda visita de campo con el fin de comprobar que el modelo geomorfológico que habíamos planteado era correcto, hacer las debidas ajustes que se requirieran y entender si la distribución de estos materiales, de las geoformas, de los tipos de relieves y en general el modelo geomorfológico planteado era consistente y de esta forma corroborar el modelo. Aquí está, digamos, el mapa resultado final, aunque es hasta a nivel de forma del terreno. Aquí vemos las dos comisiones que se realizaron tanto en marzo como en junio con el fin de comprobar todo el modelo geomorfológico de la zona. Aquí vamos a hablar un poquito de los tipos de relieves característicos por cada uno de los paisajes. Obviamente el paisaje de montaña, como les comentaba, se desarrolla sobre la Sierra Madre. Su principal ambiente morfogenético es el ambiente estructural, el cual se expresa mediante tipos de relieves muy comunes en esta zona volcánica, como son los domos volcánicos, los conos volcánicos, las filas y vigas en aquellos lugares donde el basamento igneometamórfico se encontraba aflorando. También parte de los relieves característicos son los del ambiente deposicional. Allí tenemos la terraza fluviovolcánica, la cual ha transportado sedimentos volcánicos, lodos volcánicos embebidos en una matriz y algunos otros elementos. Aquí una fotografía del perfil de los materiales que se encuentran y de su morfología. También es importante mencionar que parte de los tipos de relieve más característicos de la zona son las coladas de lava y los campos de ignimbritas. El sistema geomorfológico IGAC ha generado todos unos tipos de relieve para aquellas expresiones volcánicas, ¿no? Entonces aquí tenemos parte de estas características que van muy asociados a los productos del volcanismo. En primera instancia, las coladas de lava. Y aquí hay algo particular, es que como los focos volcánicos se encuentran tan cercanos y cada uno tiene sus características propias, cada una da una expresión morfológica muy particular. Aquí tenemos algunas coladas de lava en Chiquihuité, en Quetzaltenango, el Escarpe, esa colada de lava. También es importante mencionar que en Guatemala se reportan expresiones morfológicas de tipo caldera, las cuales obviamente es una zona con un volcanismo supremamente expresivo y grande, con grandes erupciones volcánicas, que tal vez, digamos, algunas consideraciones en las definiciones del sistema IGAC hacían falta por incorporar para un territorio como este, y lo hicimos, los trabajamos bajo las ya formas del terreno y tipos de relieve definidas en el sistema IGAC, acotando en la memoria las nuevas acotaciones y precisiones que requieren la definición de las coladas de lava para este territorio. Aquí tenemos también ejemplos de los campos de ignimbritas que digamos, se sustentan también por la información geológica, por toda la génesis que tiene esta zona. También tenemos los principales tipos de relieve para el paisaje piedemonte, como son las lomas. Las lomas son aquellos digamos, depósitos que han sufrido procesos de disección por los agentes denudacionales y su expresión morfológica ya no es un abanico fluviovolcánico, sino una loma. Entonces aquí vemos como ya hay, en su génesis fue un abanico, pero se han sido tan disectados que su expresión morfológica ya es una loma. También tenemos las depresiones de piedemonte que se dan mucho en el contacto entre la planicie y el piedemonte, y también uno de los tipos de relieve más característicos de las zonas de piedemonte, como son los abanicos, el abanico fluviovolcánico antiguo, reciente y subreciente. Es importante mencionar que el sistema IGAC ha definido unas edades relativas para este tipo de depósitos. Y hablo de relativas porque pues no son dataciones hechas, pero se han diseñado ciertos criterios para determinar la edad relativa de un abanico. Uno de los principales es el grado de disección. Digamos que esta fue una de las principales conclusiones de la visita cuando realizamos esa visita preliminar, era que sí podrían aplicarse este tipo de cambios en los abanicos o de determinación y tipificación de las edades de los abanicos con base en los criterios del sistema IGAC. Esto era algo que antes no lo tenía la clasificación inicial, geomorfológicamente inicial que había hecho el MAGA. También se observan los típicos abanicos telescópicos que ustedes pueden ver aquí, que disectan los anteriores. Obviamente eso es un piedemonte grandísimo, todo es un piedemonte
de características fluviovolcánicas, cuyo aporte ha sido precisamente el transporte que se ha trasladado desde las partes altas hasta las partes bajas. Aquí ahí vemos cómo la descripción de ese abanico antiguo es profunda y cómo también es muy característico el abanico reciente, con un plano muy conservado, muy poca disección, entre otras cosas. También tenemos los resultados a nivel de planicie y valle. Los principales tipos de relieve de la planicie son la terraza fluviomarina, que se encuentra pues en esta interacción entre los sedimentos que traen los ríos y los sedimentos litorales. Tenemos también el plano de inundación del río meándrico, tanto activo como inactivo, y el paisaje valle, que tenemos tanto planos de inundación del río trenzado como río meándrico. Es importante mencionar que uno de los criterios rectores del sistema ha tipificado de acuerdo al régimen los ríos en Colombia, y hemos trasladado parte de esos criterios a la clasificación que se realizó para Guatemala. Aquí hay una comparación entre la cartografía que tenía inicialmente Guatemala y la que se produjo a partir de esta homologación. Es importante mencionar que esta cartografía tuvo en cuenta principalmente atributos morfológicos para la definición de las geoformas. El sistema de GAC define sus geoformas con base en 4 criterios: morfocronología, morfogenética, morfometría y morfocronología y morfografía. Pasa mucho que cuando tú vas a campo y ves una expresión morfológica, si no tienes en cuenta la parte genética, los materiales, toda esta génesis geológica, puedes confundir la tipificación de la geoforma. Entonces, mucha de esta información se había realizado solamente con características morfológicas. Y aquí pues ya digamos que todo este proceso de validación, de análisis de los diferentes insumos permitió mejorar esa tipificación y evidentemente generar una información más detallada para los estudios posteriores que se realizan, que es el fin principal, generar el mapa de suelos de la región de Santoque. Por último, aquí está pues la bibliografía aparte, la bibliografía consultada, aunque son muchos instructivos, manuales e información geológica que se ha consultado para construir este modelo geomorfológico que estamos presentando de forma resumida en esta ponencia. Y por último, realmente queremos expresar los agradecimientos primera instancia a las siguientes instituciones: al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guatemala, a la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión del Riesgo DIGIGER, a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IDAC, especialmente a la Subdirección de Agrología, los cuales facilitaron ya sea la información en el marco de un convenio, pero también facilitaron mi asesoría en este tema geomorfológico. Y personalmente quisiera expresar los agradecimientos a los profesionales de Guatemala: Marco González, Marco Juárez, Luis Ramírez, Sergio García, Joana Escobar, Pablo Flores, Eric Reyes, y al grupo de levantamiento de la región Santoque, que estuvieron siempre prestos a recibir esta nueva forma de hacer geomorfología, estos conceptos, hasta expresar toda la colaboración en las diferentes salidas de campo que tuvimos y en las diferentes interacciones que hemos tenido en forma remota. Y por Colombia, especialmente a los profesionales Néstor Javier Martínez, Jaime López y Weimar Zamacá, coautores del sistema, de los cuales nos hemos enriquecido para generar este sistema de clasificación, y a todo el grupo de intérpretes de geomorfología de la Subdirección de Agrología del IDAC. Y con esto creo que terminamos ya la presentación. Mil gracias, Eiri. Excelente e interesante presentación. Durante tu presentación hemos recibido en este momento 3 preguntas. Vamos a aprovechar a hacerlas, el tiempo nos ha rendido. Vamos a irlas contestando. Si alguien adicional tiene más preguntas para hacerle mientras va respondiendo las que nos han llegado, estamos atentos a recibirlas en el chat. La primera pregunta es que si les podrías compartir la presentación, me gustaría tenerla. ¿Es posible? Voy a preguntar al Ministerio de Agricultura de Guatemala, y si recibo la autorización, con muchísimo gusto, pero primero debo preguntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sergio Valdemar nos hizo esa pregunta, espero que haya llenado la asistencia. Si nos autorizan, pues se las enviaremos a vuelta de correo electrónico una vez nos confirmen la posibilidad de compartirla. Bueno, una siguiente pregunta. Luis Santiago Suárez Eli realiza la siguiente pregunta: ¿qué ventajas tiene esta metodología frente a la del Servicio Geológico Colombiano?
Bueno, ambas tienen un enfoque distinto. La metodología del Servicio Geológico Colombiano está enfocada al estudio de amenazas naturales. Ellos, digamos, el Servicio Geológico entra por ambientes. Entonces, el ambiente morfológico es su primera plataforma, ¿cierto? Nosotros entramos por paisajes. Cada una tiene unas definiciones y no podría yo hablar de cuál es mejor para la otra, sino que tienen conceptos diferentes. ¿Cuál es la ventaja desde la geomorfología del IGAC? El nivel de detalle y la rigurosidad con que se está construyendo. Aparte, obviamente, hemos construido normas cartográficas, una leyenda a nivel nacional que garantiza que independientemente del profesional, una vez se, digamos, capacite en el sistema de clasificación geomorfológica, pueda producir cartografía detallada y estandarizada. El uso de la leyenda nacional es realmente un avance enorme que le da Colombia a Guatemala y que Colombia se puede, digamos, ha sido un avance muy significativo en conocimiento geomorfológico. Obviamente, cada una tiene una diferente aplicación. No queriendo decir que la geomorfología del sistema IGAC no pueda ser aplicada para amenazas naturales. Creo que es un paso que podría hacerse, obviamente entendiendo cuáles son sus consideraciones y haciendo digamos, los pasos conceptuales para su uso. Es un gran potencial que también tiene el sistema geomorfológico del IGAC, que puede ser usado también para otras cosas. Listo, esperamos que haya sido la respuesta pues satisfactoria para Luis Santiago. Bueno, Carlos Enrique Castro del instituto nos hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las nuevas geoformas integradas por este sistema de levantamiento de suelos que se genera desde hace más de 50 años? Por ejemplo, digamos, bien. Sí. El grupo de materiales geológicos, digamos, cuando observas geomorfologías de hace muchos años, no habría un grupo de materiales geológicos y una clasificación. También en el ambiente morfológico volcánico que está dentro del ambiente estructural, es claro que desde hace unos 30 años, con este avance en las tecnologías y con el conocimiento de las geoformas volcánicas y productos volcánicos, hemos incorporado ciertas geoformas que antes no se trabajaban, como eran los campos de ignimbritas. Esto es algo nuevo que se introdujo por parte de uno de los coautores del sistema, que ha sido, ¿por qué? Porque hemos entendido más las erupciones volcánicas, porque siempre hay algo o un ítem que desencadena más conocimiento, así como en Colombia veíamos que el desastre de Armero trajo cierto conocimiento cuando ocurrió la erupción del Monte Santa Elena y el Servicio Geológico Americano logra ver una erupción en todo su, digamos, su esplendor y empieza a hacer un análisis mayor. Este conocimiento volcánico empieza a bajarnos. Obviamente ahora pues nos baja todo más rápido y pudimos establecer estas expresiones morfológicas que antes no se consideraban y que ahora sí se consideran. Listo, muchas gracias. Una siguiente pregunta también de Carlos Enrique Castro. ¿Puedes explicar por qué salieron algunos términos como altillanura y altiplanicie? Bueno, del sistema IGAC creo que es una pregunta que podríamos responder en conjunto por IGAC. En este momento creo que yo como representante aquí de MAGA y de UICN me voy a determinar a lo que hemos podido interpretar y determinar para el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Estos son términos muy propios de Colombia que requieren, digamos, otros análisis para poder responder. Y específicamente el por qué, creo que lo consideramos, o sea, son términos que están incluidos dentro de otros paisajes y cuya conceptualización, digamos que aquí no nombré el paisaje lomerío, que entran dentro de esto, pero que pues requerirá una respuesta un poco más elaborada. Listo, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Valeria Oñate nos pregunta cómo integrar mapas de diferentes escalas sin perder detalles en el mapa final. Sí, claro, ese siempre es un reto profesional al que nos vemos abocados todos. Es evidente que con el uso de insumos más detallados podemos mejorar ciertas definiciones, ciertos contactos y demás, pero es claro que mediante la interpretación de imágenes de sensores remotos nosotros no podemos detallar estratigráficamente más una geología. Entonces siempre es un limitante, siempre yo sé que todos los profesionales que están conectados nos hemos visto abocados a eso, claro que mejoramos los conceptos, claro que podemos mejorar trazos de materiales, contactos y demás, pero siempre va a haber un limitante en la información geológica, al menos en la información geológica siempre lo va a haber y pues nos toca pues sortearlo. Perfecto. Bueno, una siguiente pregunta. Ahora sí empezaron todos a seguir preguntando a medida que vas respondiendo. Okay. Sebastián Moreno Quiroga nos pregunta, ¿es decir que desde la metodología del Servicio Geológico Colombiano es posible desarrollar el mapa de suelos? Yo creo que se han hecho bastantes consideraciones a nivel
actual con este sistema que la metodología del sistema geomorfológico colombiano, del sistema del Servicio Geológico Colombiano aún no contempla. Realmente esta está diseñada y esta es la que es oficial para el país. Hay muchos conceptos, definiciones, unidades cartográficas que van siempre encaminadas a la generación del mapa de suelos. Entonces, ahí habría un limitante para ese uso. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, otra. Danji Yamir Paredes nos pregunta, Seiri, ¿qué materiales se podría utilizar para el área de construcción en ciudades de ambiente? No, perdón, leí mal. ¿Qué materiales se podría utilizar para el área de la construcción en el cuidado del ambiente? No sé si de pronto nos puede aclarar un poquito más esta pregunta. Sí, ¿qué materiales para el área de construcción? Los materiales de construcción generalmente son, pues ahí indistintamente, se utilizan las arenas, las gravas, las arcillas y demás. ¿Cómo cuidar el ambiente? Pues sí, siempre como profesionales tenemos que estar atentos a esa parte. Listo, perfecto. Bueno, Andrea Joana Gutiérrez nos pregunta, ¿las unidades geomorfológicas definidas con el Servicio Geológico Colombiano o el IGAC deben ser similares o no necesariamente? No necesariamente están siendo iguales. Nosotros por eso la importancia, digamos, la relevancia del sistema IGAC es que ha acotado conceptualmente bajo 4, digamos, como les decía, con base en 4 aspectos importantes, la definición de las geoformas. Es claro que a nivel genérico, pues podríamos decir que el abanico es el mismo, claro, el abanico ya sea aluvial o filovolcánico es el mismo en ambas metodologías, pero cada una parte algunas consideraciones que son importantes para cada una de las temáticas aplicadas. Por eso el aplicar la metodología IGAC en amenazas requiere que el profesional conozca cómo pasarla y ambas metodologías para que pueda establecer ese paso y esa aplicación. Sí, es como la inquietud recurrente. Bueno, otra de las preguntas. Alan Soto nos pregunta, ¿cuál es el principal uso que el MAGA hace de este estudio? Bueno, el MAGA actualmente está desarrollando el estudio de suelos de esta región, ya venía utilizando la cartografía geomorfológica porque es un insumo para el estudio de suelos. MAGA, además de utilizarlo para su estudio de suelos, él está comprendiendo todo este sistema con el fin de implementarlo de una manera más metódica. Como les decía, este es el primer acercamiento. La idea de MAGA también es manejar el mismo lenguaje que del IGAC cuando le hacen, digamos, las observaciones o alguna cosa y lograr también hacer este paso de la parte análoga a la parte digital, entendiendo cómo las tecnologías espaciales pues, pueden ayudar en la cartografía geomorfológica. Listo. Muchas gracias. Bueno, siguen llegando preguntas. ¿Tenemos tiempo, Seiri, para responderlas? Sí, Démonos hasta las 3 de la tarde, o sea, unos 10 minutos más para responder las preguntas que nos lleguen en esos 10 minutos. Las demás preguntas que no alcancemos a contestar en este webinar las enviaremos por correo. Cristian Orrego, nos pregunta Luis Santiago Suárez, te felicita, que muy buena presentación, felicitaciones. Y nos pregunta que dónde podría encontrar esa metodología actualizada para verla más a fondo. Claro, el libro del sistema de clasificación geomorfológico se encuentra a la venta en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los documentos que acompañan el sistema hacen parte del sistema de calidad y bueno, si hay alguien del IGAC me podría corregir, creo que son de libre descarga. La última actualización se realizó en 2022, si no estoy mal, aunque los elementos que están referenciados en la presentación son 2021 porque a la fecha de elaboración de la presentación todavía estaban vigentes los anteriores documentos, pero están actualizados, digamos, es evidente que la Leyenda Nacional de Geomorfología siempre tiene actualizaciones, o sea, cada vez que entramos a un área la actualizamos en Colombia y también se ha actualizado en Guatemala, o sea, también se han encontrado formas que no están en la de Colombia y que van a estar en la de Guatemala. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que nos da tiempo de otras 3 que han llegado. Para la realización, Cristiano Urrego nos pregunta, para la realización de mapas de unidades geomorfológicas y mapas de susceptibilidad a la erosión o movimientos de masa, ¿cuál metodología será mejor, la del Servicio Geológico o la del IGAC, en caso de un estudio de impacto ambiental? Bueno, es una respuesta que podría responder mucho desde el ámbito personal, ya no representando a ninguna institución.
creo que como coautora del sistema, pero es una opinión muy, muy personal, como intérprete, creo que hay muchas bondades en la cartografía geomorfológica del IRAC. Creo que la subdirección se ha esforzado por producir cartografía muy detallada con estándares a nivel no solo conceptual, sino también cartográfico, que vale la pena, que es una invitación al ejercicio, es que sea utilizada también para otras cosas, no solo con fines de suelos. Creo que da mucha información. Obviamente hay que tener en cuenta algo, es que la cartografía geomorfológica del servicio también captura la morfodinámica. La morfodinámica en el IGAC no se captura directamente. Hay algunos tipos de relieve que están asociados a la morfodinámica, ¿cierto? Como son los mantos coluviales, las laderas coluviales, entre los conos de eyección, que hacen parte digamos, de las definiciones de movimientos en masa. Entonces, lo que te digo, teniendo un conocimiento de movimientos en masa, de su potencialidad, podrían aplicarse. Entonces, esa sería mi opinión muy, muy personal. Muchas gracias. Bueno, la siguiente. Carlos Garzón nos pregunta, ¿la escala y nomenclatura de trabajo de descripción se acercan más a escala 1/25.000 o a 1/100.000? El nivel de detalle está más similar a 1/25.000, pero lo que les digo, las normas cartográficas cambian. En realidad no es solamente que llegue hasta nivel de forma del terreno, sino que hay unas normas cartográficas que lo acompañan, ¿cierto? Obviamente el IGAC ha definido muy bien sus normas para escala 1/25.000, aún el MAGA no las tiene definidas y no están así, digamos, simplemente coger esas normas de Colombia e implementarlas en Guatemala. Algo que pasa en el territorio guatemalteco es que tienen unas diferencias altitudinales diferentes a las de nosotros. Los ríos, efectivamente por esos depósitos de todos los productos volcánicos que han rellenado los valles, los ríos se encuentran actualmente incisando. Son poco caudalosos, menos meandriformes que en Colombia, con menos caudal, con menos potencial hidrogravitatorio. Y, por ejemplo, eso hace que haya muchas normas cartográficas que simplemente no se pueden de una poner, sino que se tienen que sentar, que es, digamos, parte del trabajo que se ha realizado este año con el Ministerio, es dar unas sesiones de capacitación al grupo de profesionales que conocen muy bien su territorio. Realmente el profesional guatemalteco, hacer un territorio más pequeño que en Colombia, lo conoce súper bien, para que se hayan mesas de trabajo, y al igual que en Colombia, que hicimos muchas mesas para determinar ciertas cosas, con el conocimiento que tenía de más de 20 años la subdirección de agrología, la experiencia de cada uno de los profesionales que participamos, determinar ciertas cosas para Colombia, en Guatemala también tiene que hacerse. Para establecer. Este es un proceso. Gracias, Eire. Y creo que la siguiente pregunta, todavía tenemos tiempito. Víctor Eduardo Villalta nos hace una pregunta que de pronto se relaciona un poco con la anterior. ¿Cuál es la relación de la geomorfología con el ordenamiento territorial? Y si en Guatemala están usando estos mapas para el ordenamiento territorial. Bueno, creo que se me escapa un poquito al conocimiento que yo pueda tener de todo el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Igual trasladaré esta pregunta a algún compañero del ministerio, sé que por ahí están conectados como para decir si hay alguna otra información. Obviamente el ministerio y la DIGIGER es una entidad que digamos que hace muchas cosas que aquí en Colombia están divididas, entonces seguramente es una información que va a ser muy enriquecedora. Actualmente lo que yo sé es que se utiliza para el mapa de suelos, pero podría estar dando una información imprecisa. Bueno, esta podemos hacer la consulta y si es de caso le respondemos a Víctor por correo. Claro Bueno, que sí. tenemos las 3 últimas preguntas ya para terminar. Julián nos dice, ¿cómo se realizó la normalización de la información cuando se encontraba en diferentes escalas? Como lo menciona en la información geológica. Mira, nuestro fin principal es obtener cartografía geomorfológica. Los insumos dan para hacer cartografía geomorfológica. Ahora, el material geológico es un atributo que describe la forma del terreno, ¿cierto? Entonces, por tal, cumplimos perfectamente con los estándares para producir esa cartografía geomorfológica, pero es importante mencionar que hay un limitante y siempre lo va a haber. Como les digo, no por podría decirles que se aplicó un método estadístico, todo lo que tú quieras, pero es que realmente el conocimiento estratigráfico, un mayor detalle de la unidad geológica, no se realiza a partir de una interpretación de sensores remotos. Se necesita hacer cartografía geológica detallada y el MAGA no, digamos que no es su misionalidad hacer cartografía geológica, ni tampoco el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es parte del proceso, es parte de que como los profesionales de geólogos y demás podamos mejorar ciertos contactos, eso siempre se hace, mejorar las estructuras, bueno, cosas que se requieren para un análisis, para una interpretación. Pero es claro que un conocimiento más detallado estratigráfico, sí, con eso no se trata. Listo. La penúltima pregunta para ir cerrando. Lina Amparo Arango nos pregunta, para los paisajes mineros, minería aluvial, ¿se puede aplicar esta clasificación?
A ver, en el sistema IGAC, la parte minera solo se ha descrito hasta el momento como un atributo inherente a la leyenda geomorfológica dentro del paisaje antrópico, ¿sí? Nosotros todavía no nos hemos, digamos, incorporado más elementos y separamos lo que es explotación minera, lo que es un relleno sanitario, entre otras cosas, si la memoria no me falla, pero no es que hayamos una diferenciación, porque digamos que no ha sido entre los paisajes que hemos hasta el momento desarrollado. El sistema y la leyenda aún en Colombia, a pesar de lo avanzada que está, se encuentra en construcción. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta para cerrar. Desde el punto de vista agronómico, ¿cuál es el resultado, los resultados más interesantes que se pueden mencionar en el estudio? Bueno, yo sé que mis compañeros de suelos están utilizando esta información. Creo que una importante y relevante es que este es un material, o sea, este tipo de unidades da más detalle para la cartografía de suelos, para su distribución, para hacer estos modelos. Creo que también es una pregunta que está más encaminada a que los profesionales de agronomía, los que hacen levantamientos de suelos, la puedan responder. Creo que yo ahí podría no cometer las precisiones exactas para determinar esta parte, pero es una información que enriquece muchísimo. Yo les decía a los profesionales de Guatemala que en el momento que se sepa leer mejor la geomorfología puede ser aplicada para muchas cosas. Bueno, dijimos que cerramos, pero hay una última, dos frases que nos dice Andrea Johanna Gutiérrez, no sé si es una afirmación o una pregunta, pero nos dice, aún no hay paisaje antrópico. Está considerado en la leyenda nacional de geomorfología. Aún el sistema todavía estamos como generando esos conceptos y afinando esos conceptos. No está publicado como tal en el sistema, pero está dentro de uno de los atributos que se capturan en la leyenda, pero no diferenciado más allá de, no sé, el tipo de explotación o algo así. No, solamente como paisaje antrópico. Listo. Bueno, ya dimos cierre entonces a las preguntas, no nos llegaron más. Le reiteramos la recomendación a todos los asistentes registrar el formato de asistencia por temas pues de nuestro control y también de nuestros temas de investigación. También está la opción de que las personas que quieran acceder a una constancia de participación del evento, pues si diligencian la asistencia, ahí tendremos ese récord de quienes quieren tener este documento que se les enviaría la semana entrante. Bueno, les damos muchas gracias a nuestra ponente, Seiri Vargas, y gracias a todos por unirse a nuestro viernes de investigación sobre la ponencia de la aplicación internacional del sistema de clasificación geomorfológica aplicado a los levantamientos de suelos IGAC en la región de San Marcos, Totonicapán, a ver si soy capaz de decirlo, que es Saltenago de No la te preocupes, República de yo fui al Guatemala. principio así, mis compañeros de Guatemala han hecho una labor muy interesante en apropiarme de los nombres geográficos de este bello territorio. Claro, para nosotros no es tan usual estos nombres tan particulares de esta región. Esperamos a todos los asistentes que hayan disfrutado y aprendido mucho la presentación de la ingeniera e investigadora Seiri Vargas y a quien le agradecemos demasiado por participar en este espacio. Queremos recordarle que si tienen más preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través del chat o enviando un correo electrónico a eventos.científicos@igac.gov.co. También queremos anunciarles que pronto estará la grabación completa de esta sesión y otras anteriores sesiones en el canal de YouTube del IGAC, YouTube @IGAC Colombia, y en nuestras redes sociales estaremos publicando los links de la grabación. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Gracias de nuevo por unirse con nosotros. Esperamos verles en los próximos viernes de investigación, que usualmente se programan cada 15 días, pero tenemos especialmente la próxima semana una siguiente sesión con la UPRA. Entonces, queremos invitarlos también. Por las redes sociales estaremos compartiendo el enlace para el registro y la asistencia. Les deseamos un feliz resto de día y un gran agradecimiento por participar. Que estén muy bien. Muchas gracias.